Hola, Georgie. Qué lindo bote. ¿Te lo devuelvo? ¿Y si jugamos? Y adiós singles. Bueno, adiós. Le quité un poquito así de disculpe, me emocioné. Esto es incómodo. Pero antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. Esta vez vamos a hablar de Dos Club. Hola, Georgie. Teníamos tiempo sin hacer un video con el formato original, voy a llorar. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Muy bien, nuestro querido amigo es tipo fantasma, por lo tanto es débil al tipo fantasma y siniestro. Es resistente al tipo bicho y veneno y es inmune al tipo lucha y normal. Realmente tiene una muy buena distribución de debilidades. En objetos, para esta estrategia lo vamos a llevar con mineral evolutivo que aumenta un 50% más su defensa física y su defensa especial, y eso está genial. Estoy caliente. En naturaleza le vamos a poner naturaleza plácida para aumentar más su defensa física y que disminuya su velocidad. Dado que es una estrategia de Trick Room, nos viene muy bien ese poco menos en velocidad. Me gustan sus palabras raras, hombre mágico. En estadísticas base, este Pokémon tiene 40 puntos en PS, 70 puntos en ataque físico, 130 puntos en defensa física, 60 puntos en ataque físico, 130 puntos en defensa especial y 25 puntos en velocidad. Como pueden ver, es un Pokémon netamente defensivo. En habilidad tiene cacheo, así vamos a poder espiar cuáles son los objetos que tiene nuestro enemigo. Hey tú, ¿tienes problemas para llegar a Rango Master? No te preocupes, esta es tu oportunidad. Únete a los Juega Member y forma parte de esta gran familia VIP. Aquí vas a poder recibir asesoría personalizada para tus equipos para que llegues a Rango Master súper rápido. Vas a recibir los Pokémon de los videos que más te gusten. Aparte de eso, memes, tras cámaras, vas a ver avances de los videos antes que nadie y muchas cosas más. Únete y forma parte de esta gran comunidad. Acá abajo, únete. ¡Cállese y tome mi dinero! En el reparto de F, este Pokémon tiene 252 puntos en PS, 180 puntos en defensa física y 76 puntos en defensa especial. De esta forma, junto a su naturaleza, vamos a poder equilibrar sus defensas, dado que el objetivo de este Pokémon es sobrevivir, solo sobrevivir. En equipo, para esta estrategia lo vamos a llevar con Regirock, Tapu Fini, Incineroar un poco más lento, pero también se puede llevar con cualquier Pokémon que saque provecho al espacio raro. Así que ojo con eso y no te limites, usa el Pokémon que tú quieras para espacio raro. Nadie se ha preocupado tanto por mí. En ataque se le vamos a poner Trick Room o espacio raro, Terra Temblor, Divide Dolor y Fuego Fato. Terra Temblor tiene una característica súper genial que junto a Regirock y el seguro de debilidad vamos a poder activárselo bajo espacio raro para que sea un Pokémon imparable. Aparte de eso, Divide Dolor también lo vamos a poder utilizar para curar a nuestro Pokémon bajo ciertas circunstancias. Sin olvidar que con Fuego Fato vamos a poder quemar a Pokémon como Glastier, como Regigigas, que son Pokémon muy vistos en este meta y son súper dañinos. Y bueno chicos, ya habiendo hablado de este gran Pokémon, ahora sí, vamos a darle, ¡vamos allá! Hey chicos, estamos aquí en el primer combate del día, esta vez contra Adam. Vamos a ver qué tal esta estrategia con Dusclops, que es la misma estrategia que voy a usar para el Player Cup. Si quieres el equipo está en el video anterior. Muy bien, vamos a ver con qué va a iniciar mi enemigo. Ok. Nada, vamos a llevarnos aquí Incineroar y a Dusclops. Puede ser una muy buena opción porque veo que nada más tiene como control de daño a Whimsicott. Entonces podemos hacer aquí una estrategia genial. ¿Pero qué ha pasado? Bueno gente, son puntos gratis. Nada, vamos con segundo combate. Señor, qué suerte tienen algunos. Segundo combate del día, esta vez contra Jacob. Espero que Jacob no se desconecte, de verdad que la partida anterior fue súper rápida. Bueno, fueron unos puntos gratis. Muy bien, para este inicio de él me veo tentadísimo en llevar a Dusclops, obvio, porque veo a Whimsicott y si ponemos espacio raro ganamos. Incineroar me viene genial contra esos dos tipos planta, lo que es Rillaboom y Flor de Palo. Pero me preocupa Incineroar con ese Zapdos. Si le activamos el competitivo a Zapdos puede ser un fastidio y más ese Zapdos es Life Orb. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a llevarnos a Regirock, es vital porque le puede ganar a casi todo el mundo en ese equipo. Y a Tapu Fini para completar esta estrategia de espacio raro. Entonces, vamos a repasar otro segundo. A ver, Regirock es perfecto porque a la vieja confiable piedrita nada le gana. A la piedra nada le gana. La buena piedra, nada le gana. Y tenemos a nuestro Tapu Fini que nos puede venir muy bien. De verdad que... Vamos muy bien, se repite. Me confundí, disculpa. Muy bien, vamos a ver, a Jacob le está mordiendo la mano el pájaro. Muy bien, vamos a ver con qué inicia él, todo depende de su inicio.
Está genial. Esto puede ser un combate muy interesante, señores. Ok, Whimsicott y Zapdos. Efectivamente, sabía que iba a pasar y lo hice de todas maneras. Eso estuvo muy mal. Le vamos a activar el competitivo a Zapdos y Zapdos puede ser un fastidio total. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me preocupa el Whimsicott con mofa, pero Zapdos también tiene mofa. Entonces, ¿a quién debería hacerle sorpresa? ¿A Whimsicott o a Zapdos? O quizás él hizo una doble mofa ahí para evitar el espacio raro, que puede ser, todo es posible en la ladder. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer espacio raro, a ver qué hace. Y vamos a utilizar sorpresa contra Whimsicott. Vamos a ver qué hace Zapdos. Si Zapdos me pega, sería genial. Vamos a ver qué pasa. Espero que le pegue a Incineroar y no haga cosas raras. Vamos, Zapdos, Dynamaxiza si quieres. En el momento que nosotros pongamos el espacio raro, tenemos el control total del combate, porque ellos no tienen forma de poder revertir el espacio raro. Entonces vamos a aprovechar eso para hacer provecho, de lo que sea. Ustedes me entendieron. Muy bien, sorpresa con Whimsicott. Y todo depende de esta partida. Y mofa. Uy, ahora sí que te chingaron. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¡A cagar! Muy bien, hizo mofa a nuestro Dusclops. Ok, lo que vamos a hacer acá es cambiar a Dusclops porque de nada sirve nada. Vamos a cambiar a Dusclops para guardarlo para después. Y vamos a sacar a Tapu Fini. Tapu Fini puede tanquear muy bien lo que sea que ellos lancen. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? No, vamos a utilizar Envite Ignio contra ese Whimsicott. Si logramos pegar ese Envite Ignio a ese Whimsicott, nos deshacemos de Whimsicott y primera amenaza del día determinada. ¿Cuál es el objetivo? El primer objetivo a seguir, matar a Whimsicott. El segundo objetivo, tenemos que matar a ese Zapdos para poder sacar a Dusclops tranquilamente y que haga uso del espacio raro. Entonces, para eso, pienso que nuestra Tapu Fini puede ser vital para esta estrategia. Ahora, Brillo Mágico, genial. Vamos a aguantar muy bien eso de ambas partes. Y Pataleta. Aguanta, Incineroar, aguanta. ¡Oh, macho! Con cuatro Puntos. Sustos que dan gusto. Muy bien, esto sí es un tigre. Nos comemos la valla. ¡Wow! Este Incineroar es una locura. ¡Qué duro! Aguantó un Zapdos con competitivo y live, creo. No me fijé por estar hablando. Ok, dale Envite Ignio. Adiós, Whimsicott. Adiós, Whimsicott. Y el recoil, a ver, creo que nos matamos. No nos matamos. Pero bueno, nada, quedamos ahí. Me gusta Incineroar, lo está haciendo muy bien. Ahora, Tapu Fini va a ejercer presión contra ese Zapdos, cosa que nos puede venir muy bien, porque puede cambiar de Pokémon y podemos dar un daño ahí asegurado y gratis. Ok, Rillaboom. Por cierto, se está viendo mucho Rillaboom en estos últimos combates, en este meta, está súper interesante. Ese tema de Rillaboom. Necesitamos sacar a Dusclops para poder usar espacio raro. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Fuerza lunar contra ese Zapdos, quizá. Protección. A ver, protección porque Tengo miedo. que posiblemente nos hagan focus con Fito Impulso y podemos cambiar aquí. Vamos a sacar a Dusclops. ¿Por qué vamos a sacar a Dusclops? Vamos a tratar de manipular los ataques siguientes de ese Zapdos. Bien, sé que Rillaboom va a ir por nuestra Tapu Fini, así que protegimos. Y ese Zapdos quizás vaya, o sea, quería terminar a nuestro Rillaboom. Y nosotros podemos tanquear muy bien con nuestro Dusclops. Ese Incineroar más adelante nos puede servir aunque sea para intimidar una sola vez. Fito Impulso, protegimos, muy buena lectura, señores. Y Pataleta, deberíamos poder aguantarlo muy bien. Vamos a ver, y genial, buenísimo acá. Ese Zapdos se va bajando la vida poco a poco. Ahora, este turno es de vital importancia, señores. Quizás vaya a ser una Dynamax que no... Una Dynamax que no estaba planificada. Entonces vamos aquí, podemos Dynamaxizar y darle un Maxi Estela a ese Zapdos. Y aquí vamos a cambiar de Pokémon y vamos a sacar a Regirock. ¿Por qué hice eso? Quiero una explicación, no gay. Dynamaxicé a nuestro Tapu Fini para poder aguantar un siguiente Fito Impulso de ese Rillaboom y poder asesinar a ese Zapdos para poder meter a nuestro Dusclops tranquilamente. Ahora, se ataca con un Pataleta. A nuestro Regirock. Regirock debería aguantarlo y le deberían activar el seguro de debilidad. Entonces vamos a ver qué hace mi enemigo. Esto puede ser bastante interesante. Ahora, otra posibilidad es que como sacamos a Dusclops, ese Zapdos quiera utilizar mofa y la va a usar contra Regirock. Así que el cambio nos vendría perfecto. A ver, Fito Impulso. Buenísimo, la aguantamos, pero te la leímos, papá. Te la leímos. Y mofa. Señores, lectura al 1000%.
Genial ese cambio que hice Maxi Estela y nos deshicimos completamente de ese Zapdos. Ahora podemos sacar a nuestro 2 Clock tranquilamente y empezar a usar del espacio raro. No, hombre, unos genios. Usar espacio raro en competitivo, en Master BGC es un poquito difícil a veces, pero mira, con los cambios precisos y justos todo se puede hacer, todo se puede lograr, señores, todo se puede lograr. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver quién es su tercer Pokémon. Cinderace, genial. Aquí podemos hacer un cambio estratégico. Vamos a hacer aquí, vamos a usar con Tapu Fini Maxi Barrera. Pienso que es lo más sano. ¿Por qué? Porque van a hacerle focus a Tapu Fini. Y aquí vamos a volver a cambiar a a Incineroar, perdón. Vamos a cambiar a Incineroar para poder bajarle el ataque físico a -1 a ese Cinderace y a Rillaboom. Entonces, nuestro querido Incineroar, que lo guardamos con un poquito de vida, nos va a servir perfecto. Ahora, ese Cinderace puede llegar a Dynamaxizar y a lo mucho puede atacar a nuestro Tapu Fini con un Maxi Ventisca, Maxi Extreme. Se me olvida siempre el nombre, se me olvidan los nombres de todo. Muy bien, y eso no nos va a hacer mucho daño, pero protegimos un turno y por lo tanto guardamos un poco más de vida. Entonces, esta intimidación es vital, señores, es fundamental. Esto me viene excelente. Va a Dynamaxizar. También puede Dynamaxizar a Rillaboom, que no estaría mal, porque le podría pegar súper efectivo a nuestro... Ah, no, pero miren, ok. Dynamaxizó a Cinderace. Pensándolo bien, hubiese Dynamaxizado a Rillaboom quizás. Creo que era un poco más efectivo. ¡Eso es verdad! De igual forma, bueno, no, vamos a ver qué pasa. Aquí protegimos Maxi Barrera. Posiblemente vayan a hacerle focus a nuestra Tapu Fini. Y, a ver, Libero, Volador. Sí, efectivamente, es... ¿Qué era? Ah, no leí. Bueno, Extreme, lo que sea. Mazazo contra Incineroar. Perfecto. Incineroar cumplió su función, que fue bajarle el ataque físico a -1 a nuestros oponentes. Sobre todo a ese Cinderace que me molesta un poco. Cinderace. Que me molesta un poco. Muy bien. Nos curamos con restos. Ahora sí vamos a sacar a Dusclops tranquilamente, señores. Y vamos a hacer espacio raro. No hay nada que ellos puedan hacer para evitar que yo ponga espacio raro con mi Dusclops. Entonces, nuestra Tapu Fini va a atacar 2 veces. Ahorita porque va a quedar viva y en el segundo turno porque va a atacar de primero. Aquí vamos a hacer una Maxi Estela. Esto sí me preocupa un poco. A ver, ¿qué puedo hacer acá? ¿Hacerle el máximo daño a Cinderace o a Rillaboom? Yo creo que sería exactamente igual porque a ninguno le pego súper efectivo porque Cinderace tiene el Libero. Maxi Estela, nada, vamos a hacer aquí Maxi... No, es que no me convence. Nada, Maxi Estela a ese Cinderace y aquí vamos a utilizar espacio raro. La idea aquí es bajar la vida lo más que se pueda para que nuestro Regirock llegue a terminar el trabajo, señores. Muy bien. Efectivo, eso le va a subir la velocidad a ellos dos, cosas que nos viene muy bien, cosas que nos viene excelente, porque bajo espacio raro, maravillosa jugada. Creo que mi enemigo aquí se la está viendo. Difícil mazazo. Dios, con 9, señores, con 9 sobrevivimos. Qué buenos, de verdad, qué defensivos estos Pokémon, están geniales, Y adiós Cinderace, bueno, adiós. Le quité un poquito así de disculpe, me emocioné. Esto es incómodo. Y espacio raro. Muy bien, señores, de esta forma, ahora sí tenemos el campo a nuestro favor y tenemos a nuestro Regirock. ¿Qué puede ser efectivo contra nuestro Regirock? Quizás Cinderace, de hecho el mismo Rillaboom tal vez, pero recordemos que tienen el ataque a -1 cada uno. Entonces nada, aquí vamos a utilizar Agua Lodosa, no, ni de locos, Fuerza Lunar, y aquí vamos a Dividolor. Sí, vamos a usar Dividolor contra Rillaboom, no porque le vaya a hacer algo realmente en esta altura, sino porque sencillamente no quiero cambiar a Dusclops, no hace falta. Entonces nos sumamos un poquito, y dale Fuerza Lunar. ¿Por qué Fuerza Lunar? Porque Agua Lodosa en la partida anterior, en la partida del video anterior, falló los dos objetivos con Agua Lodosa. Y eso está mal, eso está muy mal. Mazazo contra Tapu Fini, genial, lo veíamos venir. ¿Acaso no lo viste venir? Y ahora, ese Cinderace va a atacar a nuestro Dusclops, pero no le va a hacer nada. Ah, ¿verdad que Dusclops también tiene Maxi... Cinderace también tiene Maxi Sombra, pero lo deberíamos aguantar muy bien porque tiene su ataque disminuido. A ver, perfecto. Muy bien, señores, miren eso. Y ahora entra Regirock a nuestra roquita. Nada le gana, nada. Sacamos a Regirock, de verdad, súper genial.
Después que aplicamos el espacio raro en equipos contra este enemigo que se están viendo bastante en el competitivo actual, nos viene muy bien el espacio raro. Tenemos el control completo del combate. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Yo creo que aquí es simple, señores. Aquí vamos con terremoto, quizás, pero no quiere hacerle daño innecesario a Dusclops. Vamos a utilizar avalancha y con nuestro Dusclops, terratemblor. Pienso que terratemblor es lo mejor porque nos vamos a activar el seguro de debilidad de nuestro Regirock. Y de esa forma, protegido. Rillaboom protegido, señores. Tiene miedo, tiene miedo. Muy bien, terratemblor aquí. ¡Pum! Protegido, genial. Terratemblor a Cinderace, genial. Ah, mira. Bueno, le quitó un poquito, no está mal. Le quitó está bien. Le quitó lo que le tenía que quitar. Y nos activamos el seguro de debilidad, señores. De esta forma, nuestro Regirock se vuelve una máquina. Avalancha paró. No falla, Regirock. No falla, por favor. No falló, señores. Esto sí es una roca de verdad. No falló. Matamos a Cinderace. ¿Y ahora qué hace Rillaboom? Rillaboom no tiene mucho que hacer realmente. Ok, se acabó la niebla, cosa que nos viene muy bien. Y él no tiene la herbogénesis, así que lo tenemos acorralado, señores. Aquí vamos a utilizar avalancha. Espero que no falle. Terremoto no, avalancha. Y aquí vamos a utilizar fuego fato contra ese Rillaboom. En dado caso de que la avalancha falle, con fuego fato lo quemamos. Dos protecciones seguidas. Mi enemigo tiene miedo. Mi enemigo sabe que va a perder. No puedes evitar lo inevitable porque yo soy inevitable. Yo soy inevitable. Muy bien. Nada, tercer turno, amigo. Vamos con avalancha y fuego fato. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer acá? A ver. Protección, tercera protección, no, chicos, falló. Qué loco esto, resignado total. Me imagino que quería hacer protección hasta que se acabara el espacio raro, pero no, eso no funciona así. Muy bien, quemamos y dale avalancha, no fallas avalancha. Muy bien. Señores, si te gustaron estos combates, no se te olvide suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Joel Juega. Así que sin más, me despido. Hasta una próxima. Chao, chao. ¡Pum! Un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor.